In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amén. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Amén. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Bienvenidos, hermanos, a este segundo día de clases de nuestro latín, y vamos a retomar algunas ideas que hemos dicho en el día jueves en la clase anterior. Les he silenciado a todos para que podamos tener una clase sin interrupciones y solo activen su audio cuando sea necesario. En la clase anterior habíamos hablado de los casos y de las declinaciones. Vamos a retomar, sé que este tema es difícil, ¿no? Es un tema nuevo para nosotros, un poco árido también, que a muchos les va a hacer desertar de las clases. Los casos son las distintas funciones gramaticales que va a desempeñar un sustantivo, un adjetivo, un pronombre en la oración, ¿no? Esto siempre en una oración aparece cumpliendo una distinta función. Por ejemplo, en el nominativo. Nominativo tiene esta función de ser sujeto. Vocativo es una posición. Genitivo, complemento de especificación o modificador indirecto. El acusativo es el complemento directo o también llamado objeto directo. El dativo es complemento indirecto y ablativo complemento circunstancial. Si pongamos, por ejemplo, en práctica las declinaciones, ¿no? Los casos, hemos dicho que el nominativo tiene una función de ser sujeto en una oración. Vamos a utilizar ancilla. Ancilla en nominativo singular, porque también tiene singular, los sustantivos singular y plural. En singular significa la rosa, o simplemente rosa, o también puede ser una rosa. Una pregunta. ¿Existe artículos en latín? No. No existe. No existe. Sin embargo, es decir, ancilla, así como está en nominativo, que es sujeto, literalmente significa rosa, pero puede traducirse como la rosa o también una rosa, ¿no? De acuerdo al contexto que esté en la oración. Es decir, en la traducción es lícito poner el artículo, ¿no? Como hablamos en español. Vocativo significa aposición, una frase explicativa, indica o rosa, o esclava, perdón.
perdón, Anchila, estoy traduciendo por rosa, ¿no? Anchila significa esclava, una esclava, vocativo, en latín también es anchila, que significaría o esclava. Oderberg, el autor de este libro, Lingua Latina per se Illustrata, por ejemplo, él, hablando de estos 6 casos, él propiamente dice que el vocativo no es un caso en sentido propio, ¿no? Y de hecho que él casi no utiliza el vocativo porque es, por ejemplo, en las oraciones sí se utiliza, pero no es un tema que se utiliza constantemente. El genitivo es muy importante, por eso lo pongo en mayúscula, ¿no? El genitivo de Anchila es Anchile, como curriculum vitae, Anchile. El genitivo de Anchila. ¿Qué significa? En la traducción, el genitivo siempre se traduce con la preposición de la esclava, de la rosa, de la ciudad, del ciudadano. Esa es una característica del genitivo, de la esclava. Luego tenemos el acusativo, que tiene la función del objeto directo. Anchilam, en el acusativo de Anchila, significa a la esclava, objeto directo. El dativo es objeto indirecto. El dativo de Anchila es Anchile y significa para la esclava en la traducción. ¿Sí? Para la esclava. Luego, ablativo. El ablativo es un circunstancial. Como circunstancial siempre indica lugar propio con la esclava, por ejemplo, ¿no? Las demás preposiciones de ablativo. Entonces, aquí hemos declinado, a esto se llama declinación, ¿no? A esto llamamos la declinación. La declinación es poner todos un sustantivo, un adjetivo o si no un pronombre en su respectivo caso. ¿Sí? Entonces, estos es los casos. Tenemos 6 casos: nominativo, vocativo, genitivo, acusativo, dativo y ablativo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Padre, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Porque el genitivo, anchilae, y oblativo también es igualito, perdón, oblativo no, el dativo, se escriben de la misma forma. Pero, ¿cómo se utilizaría? Porque estamos hablando del genitivo de la esclava y el otro es para la esclava, pero se escriben igual y se pronuncian igual. Sí, se pronuncia Anchile, no Anchilae. Anchile. La diferencia, ¿dónde lo notamos? Por el contexto de la oración. Por ahora estamos viendo solo a secas. A continuación vamos a comenzar a ver las declinaciones y el uso de las palabras. Siempre vamos a encontrar la distinción en una oración. El contexto nos va a decir qué función gramatical está cumpliendo. ¿Se entiende?
esa manera de escribir, que son parecidos, van a aparecer todavía más. A veces son entre singular y plural. La declinación. Entonces, en la declinación tenemos 5 declinaciones. Cada declinación, es decir, cada palabra, pertenece a una sola declinación. ¿Y cómo sabemos que un sustantivo, por ejemplo, populus, ¿no? Escuchamos esa frase conocida, vox populi, vox dei, ¿no? Populus, ¿cómo sabemos de qué declinación? ¿Cómo se declina populus? O conocemos también sustantivos como alma mater, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? Mater significa madre, pero ¿cómo se declina? ¿No? ¿Quién nos dice eso? Siempre el diccionario, ¿no? El diccionario nos lo va indicando cómo se declina mater. Pero para eso hay una indicación que es interesante. Saber el genitivo singular. Y si les he enviado al grupo de WhatsApp algunos materiales que nos van a servir siempre. Uno de ellos ha sido el diccionario y lo pueden tener abierto en su computadora o de algún modo, ¿no? Para poder ir siguiendo. ¿Cómo yo sé que estamos siguiendo? ¿Cómo sabemos que estamos en qué caso está? ¿Cómo se declina? En el diccionario. El diccionario nos lo va diciendo, como ya les había indicado la semana pasada, pero lo vamos a poner de nuevo para poder ir viendo. Este es el diccionario que les he pasado en PDF y vayamos a las primeras palabras que encontremos, ¿no? Alguno conocido. Por ejemplo, abdomen. Abdomen. Si aquí vemos, significa vientre, gula. Abdomen, hay un guión y después aparece inis. Y de ahí aparece una N, que nos indica que es un neutro, ¿no? Que es un sustantivo neutro. Abdomen, esta is nos indica que es un genitivo singular de tercera declinación. Abdomen, abdominis sería el genitivo, abdominis. ¿Por qué es importante el genitivo? Porque es la manera de cómo vamos a declinar corriendo adecuadamente. En cambio, abduco, duxi, ductum, tercera, transitivo, es un verbo, ¿no? Cuando aparece 1, 2, 3, va a ser verbo. Por ejemplo, Abel dice que es indeclinable o se puede declinar si utilizamos abelis o abelus masculino. ¿Sí? Padre, perdone, ¿por qué dice que es indeclinable? Porque tiene ese signo. No.
indeclinable, siempre el diccionario va a decir que es indeclinable. Como es un nombre propio, puede ser indeclinable o puede declinarse algunas palabras. Algunos Ya. Gracias, padre. propios, gracias. Algunos nombres propios no se declinan, ¿no? Quedan indeclinables porque son de transliteración de griego o nombres modernos, ¿no? Los nombres latinos propiamente sí se declinan. Entonces, por ejemplo, pasamos un poco más adelante. La I, aprovecho, a buena hora nos ha llegado la I unida a la A, cuando se juntan, se pronuncia como Y, ¿no? Jesús, Jesús Christus, ¿no? El Jambus, aquí se pronuncia Jambus, Jambi masculino, Jambo, Jamdiu, o verdiu porque es un adverbio, ¿no? Janiculum, por ejemplo. El janiculum, janitor, ¿no? Janua. Esta palabra, por ejemplo, es conocida. Janua Cheli, puerta del cielo, ¿no? Janua Cheli. Hay una AE junto y una F, femenino. Quiere decir que es un sustantivo. Entonces, volvemos a lo que estaba indicando. Tenemos los genitivos singulares en los sustantivos, nos indican a qué declinación pertenece. Por ejemplo, aquí les he puesto, primera declinación, genitivo singular, E. Ahí, y estaba Janua, ¿sí? Janua, Janue, femenino. Como aquí el ejemplo, Rosa, Rose, aquí lo he separado con un guión y he puesto en negrita la E. AE final que se pronuncia como E. Rose, femenino. Anchilla, anchile, femenino. Es decir, el vocabulario tenemos que aprenderlo de este modo. Anchila, anchile. Yo les decía mater, mater, pater, frater, soror, que significa hermana, uxor, esposa, ¿no? Todo eso, ¿cómo se declina? Pues se declinan como tercera declinación. El genitivo mater, matris, alma mater, alma madre, ¿no? Y matris sería genitivo. Entonces, si su genitivo termina en is, entonces de la tercera declinación. Si como en rosa, rose, termina en e, pertenece a segunda declinación. Dominus, domini, por separado, segunda declinación. Templum, templi, neutro, segunda declinación si es su genitivo singular en i. Civis, civis, genitivo singular is. Civis significa ciudadano. Civis, ¿no? De ahí educación cívica de civis, del ciudadano. Amor, amoris, amor. Amoris masculino. Entonces, terminados en is, pastor, pastoris, fons, fontis, pons, pontis, ¿no? El cuarta declinación, manus, manus, terminado en us, indica que es cuarta declinación. Exercitus, exercitus, cuarta declinación. Dies, diei, ei, quinta declinación. Facies, faciei,
quinta declinación. Res, rey, quinta declinación. Dies significa día, dies. Y facies significa rostro, cara. Y res, como suena, significa cosa. Entonces, estas 5 declinaciones que ya vamos reconociendo, ¿no? Cada sustantivo pertenece a una declinación propiamente dicha. Entonces, vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sé que esta de la teoría es un poco difícil, aburrida a veces, pero espero que ustedes no se aburran. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Padre, lo de la quinta declinación, por favor, ¿podría repetir? Ya, la quinta declinación tiene el genitivo singular ei, terminado en ei, ¿no? Sí. Y entonces esa terminación en ei indica que son sustantivos que se van a declinar como la quinta declinación. Ya les voy a ir enseñando cómo se declina cada uno, cada declinación, ¿sí? Y dies hemos puesto, significa día, facies, rostro, ¿no? De ahí viene facial, que utilizamos ahora por el COVID, ¿no? Facies, res, ¿no? También. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, padre, buenas noches. Disculpe, no termino de entender, quizá también más adelante lo voy a terminar de cerrar el círculo para entenderlo, pero ¿para qué usaríamos las declinaciones? ¿O para qué servirían? ¿O si un sustantivo puede declinarse tanto como la primera declinación o también como la cuarta declinación? No, un sustantivo solo se puede declinar como una declinación. Por ejemplo, aquí les he puesto rosa, solo se declina como primera declinación, nunca como segunda, tercera, cuarta, quinta. Cada sustantivo pertenece a una sola declinación. Acuérdate en español los paradigmas de los verbos. El verbo amar, el verbo correr, comer, no puedo declinar con el paradigma del verbo amar, porque no es su paradigma, ¿cierto? No pertenece a ese grupo de verbos. En español los verbos son terminados en ar, ir, ¿no? Entonces cada terminación de verbos se conjuga según su paradigma. Las declinaciones son paradigmas para muchos otros sustantivos que ahora vamos a ir viendo. Ahora, ¿para qué sirven las declinaciones? Las declinaciones nos dicen en qué función gramatical cumple en una oración el texto, ¿no? En una oración, ¿qué función gramatical va cumpliendo en una oración el texto? Pongamos un ejemplo. Y la mujer poete esta oración y la mujer poete librum pueris legebat. Con esta oración vamos a indicar algunas cosas. Aprovecho para decirles que, por ejemplo,
en un análisis morfosintáctico que se hace de una oración, es importante ver la función, no solo la sintaxis de una oración, sino también la morfología. En este caso, el verbo es leyebat. Es un verbo que está conjugado, que es imperfectum en latín. Imperfectum en latín es lo que nosotros en español llamamos pasado. Leyebat. El verbo en latín casi siempre va al final. No es obligatorio que vaya al final. En el latín clásico siempre va al final, o casi siempre. En el latín eclesiástico también, pero en algunas ocasiones encontramos en el lugar donde debería ir, como en español para decir. En este caso está al final, leyebat. Illa mulier, aquí illa es un pronombre, illa es femenino, mulier es un sustantivo, está en nominativo, ¿no? Está en nominativo, entonces illa es pronombre, mulier está en nominativo, singular, poete, otra indicación, en la palabra poeta, oe, les he dicho, se pronuncia como e, pero en esta palabra poeta aparece una diéresis en la o, lo cual indica que rompe esa regla de pronunciación. Es una de las pocas palabras que se pronuncia de ese modo, poeta. Illa mulier poete librum, ¿no? Pueris leyebat. Poeta es de primera declinación como rosa, rose, poeta, poete. Es un genitivo singular, ¿no? Librum, liber, libri, librum es un acusativo singular. Pueris es un dativo plural y leyebat es el verbo. Entonces, ¿para qué sirven las declinaciones? ¿Para qué sirven los casos? Para poder nosotros distinguir en qué función gramatical cumple cada sustantivo. Por ejemplo, illa mulier, que están en nominativo, ya son casos que podemos conocer fácilmente. Pero poeta, poete, ¿no? Como hemos visto, en Anchila, el hermano que ha hecho la pregunta, en genitivo singular es Anchile, en dativo singular es Anchile, o sea, la terminación es e. Igual poeta es de primera declinación, poete, genitivo singular, poete, dativo singular. ¿Cómo yo sé que este está en genitivo? Por el contexto. El contexto me dice, ¿no? ¿En qué caso está? En esta oración es muy fácil. Está el verbo, está el genitivo, está el acusativo y está el dativo. Entonces, illa mulier, ¿no? Illa mulier significa aquella mujer leía, leyebat, pasado, leía el libro del poeta para los niños. Aquí he traducido dativo para los niños para poder expresar, ¿no?, lo que es dativo. Sin embargo, en vez de para los niños, se puede traducir a los niños. Pero en el mismo contexto del
ablativo del dativo plural, ¿no? A los niños o para los niños. ¿Alguna pregunta? Aquí hemos visto por qué es importante saber las declinaciones. Padre, ¿puede ser la mujer o es aquella mujer? En este caso, si quitamos illa, sería la mujer. Ah, ya, es En aquella. este caso, illa es un pronombre, ille, ila, ilut, son pronombres que significa aquello, aquella, aquella. Ah, ya. ¿No? Aquel, aquella, aquello. O sea, está especificando un poquito más. Ya, gracias, Padre. Gracias. ¿Alguna pregunta, hermanos? Padre, ¿Es padre, niños? una pregunta. Díganme. Padre, una pregunta. Buenas noches. Aquí dice que le lleva es un verbo imperfecto, ¿no? Entonces sería el pasado de leer, ¿no? Le lleva, leía, ¿no? Sí. Le lleva. Ahora, para los niños, pueris sería la palabra que dijera para los niños o a los niños. Sí, Pueris. pueris. Es un dativo plural. Entonces, como ven, por Y ejemplo, solo pueris una palabra, significa, perdón, termina después. solo una palabra en latín significa varias palabras en español. Justo a eso iba, porque Claro. o puede referirse dice, para los niños o para las personas, o solamente está referido a niños. A niños, porque puer significa niño, Ah, ok. Gracias, padre. Gracias. ¿no? O sea, digamos así, ¿no? Puer, en español es niño. Puella, niña. Mater significa madre. Pater, pues pater ya conocemos, pater noster, ¿no? Padre. Soror, hermana. En italiano sorella, de ahí viene del latín soror, viene zorro, a las monjitas, ¿no? Ahora se sabe, ¿no? Frater, hermano. De ahí vienen los hermanos, ¿no? Fraticelli. Los hermanos, fray, también viene de ahí como una... Frater, claro. Frater, hermano. Entonces, como ven, en latín, pueris, ¿no? Es una sola palabra que está declinada, ¿no? Y tiene un significado específico, ¿no? En la traducción, ¿no? De ahí importante las declinaciones. Es decir, en latín, en español, por ejemplo, niño, niña. Perdón, niño, ¿cómo decimos para decir, cómo jugamos para cambiar de número? ¿No? Añadimos una S, lo que sea, ¿no? Niño, niños, ¿no? Para que esté en otra función gramatical utilizamos preposiciones y artículos, ¿no? Del niño, ¿no? Del niño, con el niño, sin el niño, ¿no? Por el niño, ¿no? En cambio, en latín, ese juego de que se hace con las preposiciones y artículos, lo hacen las terminaciones. Entonces, a esas terminaciones se les llama desinencias. Abus, abuelo. Abia, abuela. ¿Listo?
Entonces, estas palabras, por favor, vayan aprendiendo. ¿Sí? Vayan aprendiendo, son palabras conocidas que nos puede utilizar, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovecho para saludar? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Cómo saludas? No, salve, en singular es salve, singular, y plural salve. Salvete omnes, a veces les saludo así, ¿no? Les saludo a todos. Omnes significa todos. O a veces pongo salvete discipuli en el grupo de WhatsApp. Salvete discipuli, ¿no? Discipulus, discípulo, alumno. Modernamente se puede decir alumnus en singular y en plural alumni, ¿no? Salvete omnes, salvete discipuli, salvete alumni, ¿no? Pero en singular, y ustedes responden diciendo salve magister, ¿no? Salve magister. Magister, maestro. Maestro, en cambio femenino es magistra, ¿no? Entonces, puedes ir saludando, ¿no? A tu papá, ¿cómo saludas? Salve pater, o salve mater, salve abus, ¿no? No les he dicho cómo se dice hijo, filius. Filius significa hijo. Filia significa hija, ¿sí? Filia. Puer, les había dicho, ¿no? Puer significa... no, ya los hemos puesto en puer. Puer, ya. Niño. Puer, ya está, niño. Entonces, salve filius, salve filia, ¿no? Saludo. En cambio, si están los dos papás, Padres. salve parentes. Parentes, en plural sería parentes, significa papá y mamá juntos. Parientes, de ahí viene, ¿no? Parents. Parents, en singular parents, parentes. Parents. ¿Alguna pregunta? Ya hemos aprendido a saludar. Salve magister. Dominus significa señor. Domina significa señora. Por eso en latín la ama, la dueña de la casa, la esposa, es la domina, ¿no? En algunas películas de romanos aparece domina, dominus, dice, ¿no? Señor, señora, domina. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Necesitamos avanzar. Padre, la palabra salve es para buen día, buenas tardes, buenas noches. Todo. Salve propiamente indica deseo salud, ¿no? Padre, en el caso del saludo salve César. También otro se puede utilizar ave. Ave como saludo también singular. Ave Cesare imperator moditudi te salutant. ¿No? Lo que decían los gladiadores antes de salir a la entrada, antes de comenzar la pelea, ¿no? Oh César, te saludamos los que vamos a morir. Moditudi te salutant, ¿no? Preguntan si he visto alguna película.
Actualmente en Netflix hay una serie que se llama Bárbaros, que los soldados romanos hablan en latín, ¿no? Lo pueden ver, se entiende algo lo que hablan. Entonces, continuamos. Quiero ver con... Padre, buenas noches, disculpe. En el caso de salve, ¿cómo que en español qué se diría en todo caso? ¿Qué significa salve? ¿Es hola, saludos? ¿Qué No, es en sí? te deseo salud. Te deseo salud. Sí, Ya padre, muchas gracias. estupendo. Muy bien, vamos a aprender esta noche los verbos de presente de indicativo, tercera persona singular y plural, que nos va a ayudar a poder conocer los verbos. Siempre una oración contiene un verbo y el verbo es importante para poder saber qué significa esa oración. En español, el verbo ser es irregular, como el inglés también, ¿no? En latín también el verbo ser es irregular, sum. Y después los demás verbos tienen 4 modelos o paradigmas que vamos a llamar en latín verbos terminados en a, tema en a. Ama es la primera conjugación, temas en e, mone, segunda conjugación, temas en consonante, tercera conjugación, y temas en i. ¿Cómo es esto? Acuérdense del español. Los verbos, ¿no?, son terminados en ar, ir, que son 3 paradigmas según el cual todos los demás verbos se conjugan. En latín tenemos 4 paradigmas, ¿no? 4 paradigmas, ama, mone, reg, audi, que van a ser los que nos van a guiar para poder aprender estos verbos. Entonces, los verbos, como en español, tienen modos y tiempos, ¿no? Está el modo indicativo, que es el más usado y y el presente indicativo. En latín tenemos algunos tiempos. Elementos de la voz verbal, ¿no? Tenemos en una oración, en una conjugación del verbo, para ayudarnos, ¿no?, para poder reconocer también, tenemos verbos que tienen sufijo, tema verbal, sufijo temporal y desinencia. ¿Esto para qué nos sirve? Para reconocer en qué tiempo y persona se encuentran y también para ver el número. Por ejemplo, las desinencias. ¿Qué son las desinencias? Son las terminaciones de cada palabra, ya sean de sustantivos o de verbos. Las desinencias, el verbo en latín tiene voz activa, voz pasiva. Y también tiene otra voz que se llama deponente. Luego les explico qué son los deponentes, porque en latín es muy importante los deponentes, que no existen en español. En la voz activa tenemos desinencias en la primera persona singular o M. En la segunda persona singular, S. En la tercera persona singular, T. En la primera persona plural, mus. La segunda persona plural, tis. Y la tercera persona plural, nt. ¿No? Ave Cesare. Imperator. Morituri te salutant. ¿No? Te salutant es un verbo, te saludan, termina en nt, entonces es plural de tercera persona plural, ¿no? Por esa terminación nt, sabiendo que es un verbo,
yo me puedo dar cuenta en qué persona y número se encuentra. Y la voz pasiva igual, ¿no? Entonces, resumiendo, voz activa, desinencias que tenemos que saber como los genitivos singulares. I, is, us, ei, voz activa, o, m, s, t, mus, tis, nt. La voz pasiva, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la voz activa? La voz activa es cuando la acción del verbo recae sobre otra persona. Yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, ¿no? La acción del verbo siempre cae fuera. La voz pasiva es cuando la acción del verbo recae sobre mí. Yo soy amado, tú eres amado, él es amado, ¿no? Nosotros somos amados. Esa es la diferencia entre voz activa y voz pasiva. Y como el verbo amar, que es un verbo transitivo, los verbos transitivos tienen voz pasiva, igual también en latín. La desinencia de la voz pasiva es R, ris, tur, mur, mini, entur, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Estas desinencias, por favor, aprendan de memoria. Este cuadrito, apréndanlo de memoria, porque nos va a servir mucho. Por ejemplo, decía, y la mulier poete librum pueris legebat. Legebat, aquí está singular, ¿no? Terminado en T. Legebat, terminado en T. Entonces quiere decir que es tercera persona singular. ¿Quién leía? Aquella mujer. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Perdonen, esto es un poco, estamos todavía sentando bases, un poco la teoría para poder conjugar, ¿no? Poquito a poco. ¿Les parece? ¿Alguna pregunta? Padre, sobre el sufijo temporal, pone lauda, amat, lauda para Bea, amat para Era, y el otro el último, ¿cuál era? Por favor. Ya, ahora lo pongo. Ama, esto les voy a volver a explicar, pero este sufijo temporal indica los tiempos. Por ejemplo, cuando aparece va, como le llevat, yo ya sé que este va me indica que es un imperfectum, que es un imperfectum. Un imperfectum es un pasado. Cuando aparece era, yo sé que es un pluscuamperfectum. O cuando aparece vi, yo sé que es un futurum imperfectum, ¿no? Entonces, cada cosa, después les voy a dar un cuadro para poder explicarles con calma, porque el presente no tiene sufijo, por eso no he hablado de este sufijo, ¿ya? Pero después les voy a dar un cuadro completo para que ustedes lo tengan. ¿Se entiende? Sí, padre. Vamos al verbo esse, el verbo sum, verbo ser. Cogito ergo sum, dice Descartes, ¿no? No es como cuando escuché una película decía cogito ergo sum, ¿no? No es cogito, sino cogito ergo sum. Cogito ergo sum, pienso, luego soy, existo, ¿no? Verbo ser, presente indicativo. Yo soy, ¿no? Yo soy, sum. Tú eres, es. Él es. Sumus esti sunt.
es muy importante en el verbo ser. Sum significa yo soy. Y ustedes me dirán, ¿de dónde salió ese pronombre? Es tácito el pronombre. Si quieres enfatizar, puedes decir ego sum. Ego sum, ¿no? Ego significa yo. ¿Se acuerdan de cuando dicen egocéntrico? El yo, ¿no? Es para poder enfatizar ego, pero normalmente va en los verbos el pronombre de modo implícito. No hace falta ver los pronombres. Ego, ego sum. De hecho, Dios en el Deuteronomio a Moisés cuando le dice yo soy el que soy, en latín significa ego sum qui sum, ¿no? Justamente está en la Vulgata de ese modo, ¿no? Yo soy el que soy. Ego sum qui sum. Qui es un pronombre quién soy, ¿no? Yo soy quien soy, ¿no? Ego sum qui sum. El que es, me envía. Entonces, sum es, como en español, tú eres. Aquí la pronunciación, hay que pronunciar la T. Cuidado con una pronunciación que dice ets. No es ets. Algunos suelen pronunciar así, pero et es una conjunción. Et significa y. Una conjunción hilativa, por tanto no podemos pronunciar. Entonces, entre es a secas, es, ¿no? Es. Tenemos que por ejemplo, ponemos una oración. Roma in Italia es, ¿ve? Roma, la traducción, ¿cómo sería? ¿Quién se atreve a traducir? Roma está en Italia. Roma está en Italia. Roma está en Italia. Italia in Europa es, ¿no? Grecia in Europa es Grecia. Perdón, he escrito mal. Grecia es AE. Italia et Grecia in Europa sunt. ¿Cómo sería la traducción? Están en Italia, sunt. Están en Italia, ¿no? Entonces, como en español, el verbo ser puede significar también estar, ser, estar, ¿no? Porque literalmente sería Italia y Grecia, et, y, es una conjunción copulativa, así que vayamos aprendiendo. Grecia in es una preposición que rige, en este caso, ablativo. In Europa son, ¿no? Pero la manera de hablar en español no es así. Entonces, están en Italia, en Europa. Ubi es Italia.
Una indicación también en los signos de interrogación y de admiración, en latín solo se pone al final, como también en inglés, ¿no? Les. Ubi es Italia, ubi es un adverbio de lugar. Ubi, ¿dónde está Italia? Entonces aquí estamos traduciendo es, él es como, ¿no? Él es, aquí estamos traduciendo como está. ¿Se entiende? ¿Dónde está Italia? Italia. Entonces la respuesta en latín siempre es haciendo una oración. O no es sí, no, sí, sino que se vuelve a mencionar Italia in Europa es. ¿Ven? Italia está en Europa. Padre, entonces es para cosa. ¿Para cosa? No, es el verbo. Es el verbo. Ah, Está en me Europa. confundí. Es como el verbo ser o estar. Sí, me confundí con el... Disculpe, padre, me he confundido. Gracias. Ay. Entonces, es decir, este verbo ser, estar, a veces, ¿no? Roma en Italia es. Roma está en Italia, ¿no? O están, o también es, ¿no? Tiene esa amplitud para la traducción. De ahí la riqueza del latín, ¿no? Que nos ayuda a abrir un poquito más las cosas, ¿no? ¿Alguna pregunta? Está bonita esta parte. Poco a poco vamos entrando a utilizar. En este caso, por ejemplo, Roma está en nominativo. Italia está en ablativo. ¿Pero por qué? Porque esta preposición in rige ablativo, ¿no? Ya vamos, in rige ablativo, ¿no? Es decir, una circunstancia, en este caso de lugar, ¿no? Roma y Entonces, esto es sum, yo soy, es, tú eres, es, él es, sumus, somos, es y sois, sunt, son, ellos son. Atsum es una palabra cuando estamos en el colegio o en el ejército, dicen hasta ahora atsum. Atsum significa estar presente, ¿sí? Estar presente. Cuando el encargado en el ejército llega el superior y dice atsum, entonces estoy aquí, ¿no? Estoy aquí. Es llamar la atención, ¿no? Entonces el atsum es un compuesto del verbo ser. Es un compuesto del verbo ser, del sum, ¿no? ¿Y cómo se conjuga? Se conjuga como el verbo sum, solo que aquí se ha añadido, ¿no? Se ha añadido una preposición. Atsum, yo estoy presente, estoy presente. Ades, tú estás presente. Ades, tis fidelis, ¿no? En Navidad, esto es lo que cantamos, ¿no? Tú estás presente los fieles, ¿no? Atsumus. Adestis, atsum. ¿Sí? ¿Cómo se ha formado? Este compuesto del sum se ha formado con la preposición de. De es una preposición que significa
de, desde, incluso sobre. Por ejemplo, hay un libro de San Agustín, de Civitate Dei, ¿no? Significa de la ciudad de Dios, acerca de la ciudad de Dios, sobre la ciudad de Dios, ¿no? Otro libro de Trinitate, ¿no? Acerca de la Trinidad, ¿no? Entonces, esa preposición de se ha juntado al sum y entonces ha resultado ad sum, ¿no? Ad sum. Entonces, al sum es sumus est sum, añadimos de y entonces aparece un compuesto del verbo ser, ¿sí? Del verbo ser. Entonces, estar presente. Padre, ¿puede volver a poner, por favor, el cuadrito anterior donde estaba todo con ad? Ahí está. Muy amable, Padre. Ades, de nada. Ades, ades, ad sumus, adestis, ad sum. Gracias, Padre. De nada. Ahora vamos. Padre, disculpe, el cuadrito anterior, solo una repasadita nada más. Absum sí, este cuadrito. Ese se refiere absum a la primera persona, ¿no? Absum, yo estoy primera presente. Persona singular. Singular. Ades a la segunda persona, tú estás presente. Y adest a la tercera persona. Singular. Singular también, ¿no? Ajá. Él está presente. Y los de abajo vendría a ser lo mismo, pero en plural. Plural. Ad sumus, nosotros estamos presentes. Adestis, nosotros estáis presentes. Ustedes están presentes. Ad sunt, ellos están presentes, ¿no? Ellos. Ok. Gracias, Padre. Muy bien. Se va entendiendo, ¿no? Por lo menos una canción de Navidad. Padre, ¿qué significa adeste fidelis? Entonces, adeste fideles, creo que dice, ¿no? Fieles. Sí. Fideles significa fieles. ¿Ustedes los fieles? Claro, vosotros que estáis presentes, los fieles, ¿no? No sé qué más en la letra, no me acuerdo la letra exactamente. Ya. Ustedes están presentes. Entonces, aquí les he puesto un ejemplo. ¿Este qué es? No el título del libro. ¿Qué es este? Es un libro, ¿cierto? Es un libro. Muy bien. En latín se dice liber. Liber. Liber non molestus sed gratus est. Liber non molestus sed gratus est. Hemos utilizado el verbo ser, ¿sí? Entonces, libro, el libro es, entonces todavía no, non molestus. Molestus se entiende, ¿no? No es molestoso, sino que es agradable. Sed, como sed en español, tener sed, en latín significa pero sino. Pero sino, es invariable. Sed gratus es. El libro no es molestoso, sino que es agradable. Discipuli, fortes et constantes sunt. Discipuli es plural, como les había dicho. Salve discípulos. Les saludo alumnos. Los discípulos, los alumnos, son fuertes y constantes. Sumus agricole. Somos agricultores. Labradores, agricultores, agrícola más cultura, agricultura, ¿no? Del latín.
Agricultores son dos palabras latinas compuestas. Somos agrícolas, somos labradores. Bonus discípulos, estudiosos es. ¿Los buenos discípulos somos estudiosos? El buen discípulo. El buen discípulo es estudioso. Una clave siempre es el verbo. Si está en singular, la oración va a ser en singular, ¿no? Claro. Eso es una ayuda para ver ya en una oración, ¿no? Agua necesaria es. ¿El agua es necesaria? El agua. Lupa rapax sed aquila velox es. Lupa rapax, la loba, es rapaz. Pero el águila es veloz. Veloz. Entonces, miren, una cosa, si se han dado cuenta, hemos dicho lupa rapax, la loba es rapaz en español, pero el águila es veloz. Dos veces hemos dicho el verbo es, ser, ¿cierto? Y en latín hemos escrito solo una vez. No hemos dicho lupa rapax es, sed aquila veloz es. En latín, cuando aparece así, para no repetir los verbos, se pone al final. Un solo verbo, ¿sí? A veces también en oraciones subordinadas sucede lo mismo, que el verbo está al final, un poquito lejos. De ahí un poquito, cuando son oraciones largas, poder entender dónde está el verbo. Liber bonus amicus est. El libro es buen amigo. Entonces no es el perro el buen amigo, ¿no? El mejor amigo. Es el mejor. Sí. Padre, ¿cómo traduciría lupa rapax sed aquila velox est? Aquila velox est. La loba es rapaz, pero el águila es veloz. Pero el águila es veloz. Sed, pero. Sed. Sí, había dicho, pero. Sí. Pero, sino. Ya. Padre, ¿qué significa padre? Disculpe. ¿Cuál? Sed. Sed significa pero, sino. Dos significados. Decía, padre, de que el verbo siempre estando al final puede significar varios verbos de la oración. No, varios. Varios verbos no, sino en vez de que se repita varias veces, se pone una sola vez al final. Por ejemplo, aquí en lupa rapax es una oración. ¿Cuál es el verbo de lupa rapax? Es la misma. Es. Sed aquila velox es, ¿no? Para no repetir dos veces el verbo ser, se ha puesto al final y en la traducción sí hay que poner las dos veces, ¿no? O también se puede decir la loba, en español la loba rapaz, pero el águila es veloz, como que algo le falta, ¿no? No, es. Claro. Padre, lo que seguía después de somos agrícolas, ¿cómo lo tradujo? Bueno, somos agrícolas, somos labradores. Somos labradores ya. Después la que sigue. Agrícola es labrador. Los buenos. Lo que sigue. El buen discípulo es estudioso. El buen discípulo. Y el último, padre, liber bonus amicus es el libro es un buen amigo. Es buen amigo, literalmente. Se puede decir es el mejor amigo. Ya. Gracias. Gracias, padre. Muy bien. Así ya se entiende, ¿no? Casi, buenas noches. Una pregunta.
dice que el verbo se pone hasta el final, pero en la tercera frase donde es sumus agricole está al principio. ¿Habrá como excepciones? No, les había dicho que casi siempre se pone al final, pero no hay problema de que se ponga adelante. Y esto lo he puesto intencionadamente, ¿no? Para ver que es posible poner de ese modo. O sea, padre, en todas estas oraciones el verbo que está en rojito podría ir al comienzo. Al comienzo no. Tendría que ser en el lugar donde, por ejemplo, liber non molestus, ¿no? Tendría que ser liber non es molestus sed gratus, nada más. Entonces, es moverlo después de non. Padre, perdón, y estos verbos, ¿en qué latín? ¿En el latín cristiano, en el latín clásico son donde el verbo está al final o es en todo el idioma latín los verbos al final, padre? Gracias. Casi en todos los modos. El latín clásico casi siempre lo ponía al final, el latín clásico, ¿no? Como una distinción, ¿no? Por la elegancia, ¿no? Pero en el latín casi siempre se pone al final, ¿no? Pero también podemos encontrar en el lugar donde tiene que ir, ¿no? Después del sujeto. Pero en la traducción del latín al español, ahí sí tiene que ir ya... ¿A dónde? Claro, en la traducción hay que ponerlo como en español donde tiene que ir el verbo. Gracias, padre, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí, padre. En la cuarta oración, bonus discipulus, veo que el adjetivo está antes del sustantivo discipulus. También en la última oración, liber bonus amicus. Bonus es adjetivo antes del sustantivo. ¿Esta es la estructura siempre? No. Incluso entre adjetivo y sustantivo puede ir a veces delante o después. Gracias, padre. Es móvil, ¿no? Pero lo que sí tiene que haber es concordancia entre adjetivo y sustantivo, como en español, ¿no? Entre adjetivo y sustantivo hay concordancia en español, en número, ¿no? Y en género. Si es masculino el adjetivo, perdón, si es el masculino el sustantivo, el adjetivo va en masculino, ¿no? Si es singular, en singular, ¿no? En español hay dos concordancias y en latín se añade uno más, que es el caso, ¿no? Por ejemplo, en liber bonus amicus, el buen amigo, bonus y amicus están en nominativo, ¿no? Tienen que ir en el mismo caso, ¿no? Para poder mantener la concordancia. ¿Alguna pregunta más? No, está bien. Plural. Sí. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Entonces, sí, todo bien, padre. Esta noche vamos a quedar en este punto, ¿no? Repasar y aprendernos. Les he mandado en dos imágenes sobre las frases cotidianas. Los saludos, dame una moneda, siéntate, ¿no? Y esas cosas. ¿Lo han podido ver? No hemos visto. No, padre. Ya. Por favor, puedan repasar. ¿Alguien podría volver a reenviar esas imágenes? Padre, de las frases latinas cotidianas. Ajá.
Ah, ya. Sí, mandó dos con un fondo, dos imágenes con fondo oscuro. Sí, sí. Sí, Ya. lo pueden reenviar. Esas son como 127 expresiones breves. Después he enviado las palabras más usadas de la Vulgata, que son 971 palabras, un archivo en Word que yo he trabajado hace tiempo, ¿no? Y que le doy también a los seminaristas. Y luego he enviado el Vox, el diccionario, y también he enviado la Vulgata, Nova Vulgata. Entonces, es importante que ustedes puedan comenzar a leer, ¿no? No importa que te equivoques, ¿no? La Nova Vulgata tomas y comienzas a leer el Evangelio, ¿no? Por ejemplo, comienzas a leer San Juan, ¿no? Yo aquí tengo la Vulgata. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil. Quod factum est, in ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprenderunt. Fuit homo missus ad Deo, cui nomen erat Johannes. ¿No? Entonces, ustedes van practicando. Yo a los seminaristas les hago copiar el Evangelio dominical para todas mis clases, ¿no? Entonces ellos tienen su cuaderno y tienen que copiar a mano. ¿Por qué a mano? Porque de ese modo uno facilita practicando en la escritura, en la lectura y fijándose cómo se escribe. Porque si yo digo Johannes, ¿cómo se escribe Johannes? Yo. ¿No? Entonces, con doble N, el otro, ¿no? Entonces me voy dando cuenta. Yo les recomiendo a ustedes que yo cuando era seminarista, ¿no? Yo tengo el Evangelio de San Marcos en latín copiado a mano, todo el Evangelio, ¿no? En algún momento tienes que hacer así, pero no lo copié un día, ¿no? Todos los días iba copiando un poquito, un poquito, un poquito, y lo terminé a mano. Es mi transcripción en latín de un Evangelio completo, ¿no? Y me acordaba cómo los antiguos, cuando no existía la imprenta, o ellos mismos copiaban un evangelio para tener, o pagaban un copista para tener un evangelio, ¿no? Pero si ustedes quieren copiarlo, sería estupendo, ¿no? Ahí tienen el texto, ¿no? Porque copiar, pegar es muy fácil, ¿no? En copiar y pegar, ahí les he dado en PDF, que está en la página web del Vaticano, esa Biblia, pero no practicas y nosotros necesitamos practicar, ¿sí? Yo tengo varias cosas en latín, ¿no? Las obras completas de San Agustín, de Santo Tomás, tengo varias cosas en latín, ¿no? Entonces, poco a poco, las primeras veces que uno lee, entiende poco, ¿no? Entiende poco, pero ese poco ya te va ayudando a poder buscar. Digamos, para eso tienes el diccionario y haz una hoja, media hoja así, ¿no? Donde puedes ir escribiendo, ¿no? Escribes latín, set, significado pero sino, ubi, significado donde, ibi, y así, ¿no? Y las palabras indeclinables y las que más se usan son siempre que se repiten, ¿ya? Y entonces, eso uno. Luego, la Nova Vulgata, denle uso para ir leyendo. Si quieres, algunos tienen el hábito de leer todos los días el Evangelio
¿no? Entonces, ¿qué haces? Lees el Evangelio todo y después vas a, ¿qué dice en latín? Vuelves a leer. Después de leer en español, lees de corrido esos versículos. Lo entiendes poco quizá. Algunas palabras te van a llamar la atención y vas a buscar en el diccionario y apuntas en tu hoja para saber qué significa esa palabra. Porque una vez que te memorices qué significa esa palabra, ya vas a tener esa facilidad.